Les voy a pedir que me acompañen entonces ahora en la lectura de la palabra del Señor en la epístola a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 18 al 20. Colosenses, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más acudimos a tu presencia en esta oportunidad para rogarte, Señor, que perdones nuestros pecados y nuestras faltas y que tengas a bien, Señor, dirigirnos en la reflexión y el estudio de tu palabra para que esto sea de mucha bendición y provecho, Señor, para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, que estos momentos sean un momento en el cual podamos estar plenamente concentrados en tu palabra. Aparta de nosotros toda distracción, Señor, todo aquello que pueda distraernos del mensaje y de la reflexión de tu palabra. Padre Celestial, aumentanos la fe, fortalece nuestra vida, Señor, y permite, Señor, que día a día podamos estar más seguros, más confiados y más firmemente tomados de tu mano. Señor, nos encomendamos en tus manos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, eh, el versículo 18 que acabamos de leer y que dice que y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo mismo es quien dirige la iglesia, esta iglesia que Él mismo compró con su sangre y que nosotros formamos parte de esta iglesia que dirige nuestro Señor Jesucristo. Ojo con eso. La iglesia no es una institución humana, como muchos piensan. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien dirige la iglesia. Y cuando decimos que Jesús es quien dirige la iglesia, estamos diciendo entonces que es Él quien dirige la vida de cada uno de sus hijos. Nosotros creemos firmemente, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué? Porque es Cristo el que dirige a cada uno de sus hijos, porque Cristo dirige la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Sino ese grupo de hombres y mujeres salvados que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Esta iglesia de Dios, ¿verdad? Es a la vez visible e invisible. Dos aspectos de la única iglesia de Dios cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia invisible. Vamos a hablar un poco de la iglesia invisible. Esta iglesia invisible es la que se compone del número completo de los elegidos que han sido o serán reunidos en uno con Cristo. Vale decir que la iglesia invisible entonces está conformada por todos los hijos de Dios de todos los tiempos, quienes han vivido y han partido de este mundo, quienes estamos, ¿no es cierto?, viviendo en este mundo y quienes vendrán a este mundo y por la fe recibirán a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todos juntos conformamos esa iglesia invisible.
son los creyentes de toda la historia, de toda lengua, de toda raza y de toda nación, los que conforman parte de la iglesia invisible. Y esta iglesia es una iglesia de carácter netamente espiritual. No es posible, y por lo tanto, como es netamente espiritual, entonces no es posible decir sin equivocarse quiénes son los que pertenecen a ella y quiénes no. Hemos estudiado, ¿no es cierto?, principalmente cuando estuvimos analizando la epístola de Judas, y vimos cómo Judas se refiere, ¿no es cierto?, a estos falsos cristianos que cohabitan en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos la vista suficiente como para darnos cuenta muchas veces quiénes son. Pero Dios es quien conoce a los suyos. De eso no nos cabe la menor duda. Y por lo tanto, esta iglesia invisible es ni más ni menos que la unión espiritual con Cristo. Y esta iglesia, podríamos decir también, es la regeneración, o la que practica, o la que ha recibido esta regeneración, que practica la comunión, la conversión y la fe, y que no puede ser discernido por el ojo humano. Fíjense, mis hermanos, que ninguna de estas cosas pueden ser discernidas por el ojo humano. La regeneración hecha por el Espíritu Santo en los creyentes no podemos observarla con el ojo humano. Es algo que Dios hace en lo más profundo del ser. La comunión que cada uno de nosotros, ustedes o yo, tenemos con Dios y con Cristo, no podemos discernirla ni verla con el ojo humano. No podemos medirla. No puedo decir quién ama más o quién ama menos al Señor. La conversión verdadera no podemos observarla con nuestra mirada, con nuestro ojo humano. La fe, ninguna de estas cosas, porque es Dios mismo, ¿no es cierto?, quien es el que conoce a los suyos. Nosotros no sabemos, solamente formamos parte de esta iglesia invisible, de esta iglesia, ¿no es cierto?, cuya cabeza es Cristo. Y en segundo lugar, la iglesia visible, esa iglesia que vemos, esa iglesia terrenal a la cual pertenecemos, es la iglesia invisible que en este mundo asume una forma visible. La iglesia invisible que en este mundo asume una forma visible que podemos ver, a lo cual el Señor nos llama a formar parte de ella. El Señor nos ha llamado a formar parte de esta iglesia visible en esta tierra. Todos los hijos de Dios conformamos la iglesia invisible, pero en esta tierra el Señor nos llama a formar parte de una iglesia visible por varias razones. Bueno, primero podemos leer en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, cuando nos dice dos versículos bastante conocidos, que me llaman mucho la atención y siempre los estoy repitiendo, y que dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Es un llamado a considerar y no menospreciar la iglesia visible. Considerémonos, tomemos en cuenta esto, porque es importante, es de tomar en cuenta, es de considerar. ¿A quién? Los unos a los otros, o sea, a quienes forman parte de la iglesia visible. ¿Para qué? Para provocarnos, ¿verdad?, no a lo malo, no a la ira, no al rencor, sino que para provocarnos al amor, para contagiarnos con ese amor del Señor, para fortalecernos unos a otros y para motivarnos a hacer
las cosas buenas, para hacer buenas obras que glorifiquen el nombre del Señor y que testifiquen, ¿no es cierto?, a aquellos que no son cristianos de que es Dios quien habita en medio nuestro. Por eso que es importante esta iglesia visible a la cual el Señor nos ha llamado para que formemos parte. Vale decir, el Señor nos ha llamado a esta iglesia visible para fortalecimiento espiritual de nuestra vida. Para eso. Por eso nos congregamos. Por eso nos reunimos día tras día. Para orar. Para escuchar los testimonios de nuestros hermanos. Para escuchar alguna predicación, algún estudio. Porque todo eso trae fortaleza y crecimiento espiritual a la vida de cada uno de nosotros. De esa forma vamos creciendo, de esa forma vamos aprendiendo la palabra de Dios, considerándonos, ¿no es cierto?, como dice la palabra del Señor, unos a otros. Y luego el versículo 25 añade, no dejando nuestra congregación. Vale decir que Dios nos motiva y es la voluntad del Señor que nosotros formemos parte de esta iglesia visible en la tierra. Hay quienes no creen en la iglesia visible de la tierra. Hay muchos que profesan fe, pero que no creen en la iglesia terrenal. Y por lo tanto, no fundan iglesias. Se juntan en sus casas nada más y niegan todo tipo de autoridad espiritual. No compartimos algunas ideas con aquellos de nuestros hermanos que puedan pensar así. Creemos que la iglesia visible o local es importante y estuvo y está y seguirá estando en los planes de Dios para el fortalecimiento de sus hijos, de nosotros. No dejando entonces nuestra congregación. La congregación es la reunión del pueblo de Dios. Es esta que estamos aquí, ¿verdad? No estamos en un templo físico, pero esta es la congregación a la cual se refiere la palabra del Señor. Y no dejando nuestra congregación, como lamentablemente, ¿no es cierto?, dice que ya en la época, ¿no es cierto?, de la iglesia apostólica, algunos tienen por costumbre, dice. Ya en esa época había algunos que tenían por costumbre, o por mala costumbre, decíamos nosotros, ¿verdad?, por costumbre dejar la iglesia, abandonar la iglesia. No es bueno eso. No es bueno perderse de las iglesias. Hay hermanos que se pierden durante meses de la congregación, años, sin conectarse, sin acudir al templo, sin escuchar la palabra del Señor. No es la voluntad del Señor esa, de acuerdo a lo que podemos deducir de su palabra. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino más bien quiere decir esto, ¿no es cierto?, exhortándonos, ensoñándonos, motivándonos, empujándonos, ¿no es cierto?, unos a otros. Y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? El día del Señor está cada vez más cerca. No podemos asegurar que el Señor vendrá en nuestra época, pero ¿y si es así? ¿Y si el Señor viene en nuestra época? ¿Verdad? El Señor quiere encontrarnos de esa forma. Quiere encontrarnos que estamos considerando a nuestros hermanos, que no estamos dejando nuestra congregación, ¿verdad? Que estamos exhortándonos unos a otros, fortaleciéndonos, que estamos haciendo todas estas cosas. Esta forma, entonces, visible, ¿verdad?, de la iglesia, la encontramos en la iglesia local. Y la iglesia local es una organización, ¿verdad?, externa, que practica, primero, el culto público. Eso es nuestra iglesia. Esa es nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica en Chile, ¿no es cierto? Es nuestra denominación. Esa es nuestra iglesia local. Esa es la iglesia visible, que es parte de la iglesia invisible, que es una parte pequeña de la iglesia invisible. Pero esa es la iglesia donde el Cristo te llamó a ti. Esa es la iglesia donde Jesús me llamó a mí, ¿verdad? ¿Para qué existe esta iglesia?
para el culto público, que es esto que estamos haciendo ahora. Este culto es público. Cualquiera puede acudir, cualquiera podría entrar por el link, que es la puerta, ¿no es cierto?, para entrar a este culto, porque es un culto público. No estamos reunidos a escondidas. Este culto está siendo transmitido, ¿no es cierto?, por las redes sociales. Por lo tanto, es público, para que cualquiera, para que todo aquel, ¿no es cierto?, que cree en él, pueda acceder, ¿no es cierto?, a la vida eterna, como dice su palabra. Entonces, esta iglesia visible o local se reúne para el culto público, que no es menos importante y por eso que no debemos dejar nuestra congregación. Lamentablemente, durante estos 2 años de pandemia, hay hermanos que no han entrado por la puerta del templo, ni una sola reunión. Qué triste, mis hermanos. Debe llenarnos de tristeza eso, de que nuestros hermanos no estén considerando a sus hermanos en Cristo para el fortalecimiento. Debemos estar orando por ellos, para que Dios haga la obra también en sus corazones y que los sustente durante todo este tiempo. Entonces, esta iglesia visible o local se reúne para el culto público, para practicar los sacramentos, que son importantes, y que hemos dejado de practicarlos, ¿verdad?, por causa de la pandemia. La Santa Cena, por ejemplo, el bautismo. La iglesia visible se reúne para esto. Si no hay iglesia visible, no podría haber sacramentos. ¿Se fijan ustedes? La importancia de la iglesia visible. Porque la iglesia visible es el grupo de hermanos, es la congregación de los cristianos y creyentes que se reúnen para practicar estas cosas. Para practicar el evangelismo también. Para aprender a evangelizar y para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y que practica además, ¿no es cierto?, estructuras de gobierno, como el caso de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una institución también que tiene una constitución que se rige primero por la palabra de Dios, que eso es lo más importante. Pero para su organización terrenal tiene una constitución. Debemos estar sujetos a esta iglesia visible, porque es la voluntad del Señor. Pero debemos estar sujetos no por obligación, sino que en amor, porque amamos al Señor y porque amamos la obra del Señor y porque amamos a Cristo y amamos a nuestros hermanos. Por eso debemos estar sujetos a esta iglesia visible, a la cual Cristo nos ha llamado y nos ha puesto. Usted ni yo no llegamos por casualidad a esta iglesia. Hemos llegado porque el Señor nos trajo para que aquí crezcamos, para que aquí aprendamos y para que aquí les sirvamos. Y para que aquí nos preparemos para ser siervos y siervas de Dios. ¿Está pensando así usted? Usted debe prepararse para ser un siervo o una sierva del Señor en el futuro. Debe estar permanentemente creciendo en el Espíritu, aprendiendo de la palabra del Señor. Debemos estar sujetos, como decía entonces, a esta iglesia en amor, pero en humildad también, con toda humildad, recordando que cada salvado es miembro de este cuerpo que Jesús instituyó y además lo dirige. El Señor instituyó la iglesia, pero no la deja sola en este mundo. Él la dirige, Él la cuida, Él la ha cuidado durante todos estos siglos y lo seguirá haciendo. Y la dirige, porque Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de nuestra iglesia no es un hombre, como algunas religiones, que tienen un líder.
la cabeza de la iglesia visible e invisible es Cristo, Cristo mismo. A Él servimos y a Él seguimos. Dice en Efesios 4, 3 al 5, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nos está pidiendo que estemos preocupados de esto, que no lo miremos a la ligera, que la unidad del Espíritu es algo serio, algo sagrado, y que si yo lo rompo, estoy pecando contra Dios mismo. Por eso dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu y cómo en el vínculo de la paz. Eso es lo que debe haber entre hermanos en Cristo en la iglesia visible. La iglesia invisible no sufre esto, ¿verdad? Porque hay hermanos míos que yo no los conozco, que no los conocí porque vivieron en el pasado. Hay hermanos míos que viven en el otro lado del mundo y que yo no sé quiénes son. Entonces, con esos hermanos no podemos tener problemas. ¿Con quiénes podemos tener problemas? Con los hermanos con los cuales nos reunimos en la iglesia visible o local para celebrar el culto. Y es allí cuando debemos recordar estas palabras del Señor. Debemos preocuparnos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso debe haber en nuestra iglesia siempre. La unidad espiritual y la paz entre todos nosotros. Y como dice, un cuerpo, dice, y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Cuando el pueblo de Dios se reúne en esta iglesia local, visible, debemos recordar esto, que el Dios de todos los que estamos allí y de todos los que estamos reunidos en este lugar es el mismo. El Espíritu es el mismo. La esperanza es la misma, ¿o no? Claro que sí. Nuestra esperanza es la misma. Entonces, debemos ser solícitos y preocupados en mantener la unidad espiritual de la iglesia, en paz, en amor y en humildad. Eso no debemos olvidarlo nunca. Luego, en el versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre, a Dios le agradó que Jesús fuera la cabeza de esta iglesia y que Él la dirigiera. Dios así lo estableció. Dios no puso a ni un ser humano a cargo de la iglesia, ni como fundador de la iglesia. El apóstol Pedro no es el fundador de la iglesia cristiana, porque el fundador de la iglesia cristiana o quien instituyó la iglesia fue nuestro Señor Jesucristo, no fue el apóstol Pedro. Ni ninguno de los apóstoles, ni ningún discípulo, ni ninguna de las mujeres, ¿no es cierto?, que también servían al Señor, ninguna de ellas, ni aún la madre de Jesús, tampoco. Jesús mismo instituyó esta iglesia, Él, y Él la compró a precio de sangre, y nadie más. Por lo tanto, Él es la cabeza y Él la dirige. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto quiere decir que Jesús fue perfecto hombre y es perfecto Dios. Tuvo las dos naturalezas, perfecto hombre y perfecto Dios. En Él, en Cristo, todo está completo y perfecto. Nada falta. En primer lugar, en la relación de Cristo con el Padre. Podemos verlo en el versículo 15, donde dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Jesús es la imagen de Dios. Dios se mostró a la humanidad en Cristo. Por eso que Jesús es la imagen.
La Biblia dice, a Dios nadie ha visto jamás. Dios se dio a conocer al hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Segundo, en la relación de Cristo con la creación. Versículos 16 y 17. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Por Él, ¿por quién? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Esto habla de una relación muy estrecha entre Cristo y toda la creación, como creador mismo de todo lo que existe. Y en tercer lugar, la relación de Cristo con la iglesia, que está en los versículos que acabamos de leer. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Se fijan ustedes, mis hermanos? Cristo, la imagen de Dios, del Dios invisible. Cristo, como creador de todo lo creado, de todo lo existente. Y Cristo, como cabeza, además, de la iglesia, la cual conformamos nosotros, ustedes y yo también. Y el versículo 20 dice que, y también, ¿no es cierto?, le agradó al Padre, como dice el versículo 20, reconciliar todas las cosas así, o sea, consigo mismo. Dios quiso reconciliar por medio de Cristo todas las cosas consigo mismo. Todo. Esta reconciliación de Dios con el hombre y la creación, Dios mismo la hizo. No la hicimos nosotros. La hizo Dios mismo en Cristo y su derramamiento de sangre. Esa, mis hermanos, es la obra objetiva de Cristo por los pecadores. La reconciliación con Dios del hombre y la creación con Dios mismo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Como dice Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, como lo éramos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ahora reconciliados, ahora que ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, éramos enemigos de Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Hemos renacido a una nueva vida. Hemos muerto a una vida vieja, de perdición, y una vida de enemistad con Dios. La reconciliación, entonces, obrada por Cristo, hermanos, es tan perfecta, porque no la hizo un hombre, la hizo Cristo. Esta reconciliación es tan perfecta que la paz con Dios que puede tener el que es salvado, podríamos decir, es lo más semejante a la paz que tienen los ángeles en el cielo. La paz de los salvados. Esa paz que solo Cristo puede dar en el corazón de un hombre y de una mujer que ha sido reconciliado con Dios y que tiene como fruto esa paz que produce el Espíritu de Dios en el corazón de aquellos a quienes el Señor ha tomado como hijos. Por lo tanto, mis hermanos, somos hijos de Dios. Somos parte de esta iglesia invisible, universal, que no podemos ver. Allá en el cielo conoceremos a todos nuestros hermanos de toda la historia, de todas las naciones, de todas las razas. Allá los conoceremos a todos. En esta vida no podremos conocerlos a todos, pero en esta vida sí podremos conocer a aquellos, nuestros hermanos, que forman parte de la iglesia visible o local, a la cual nosotros
formamos parte. Por eso no olvidemos la palabra y la recomendación del Señor para todos nosotros. No dejando vuestra congregación, no dejándola por cualquier cosa. No huyamos por cualquier cosa, mis hermanos. No huyamos de nuestra congregación porque tuvimos un disgusto tal vez con algún hermano. No huyamos por cualquier cosa. Demostremos nuestra fe, demostremos nuestro amor, demostremos nuestra humildad y considerémonos, como dice la palabra del Señor, unos a otros para provocarnos al amor. Así que, mis hermanos, como resumen entonces, podemos entender que Cristo es quien dirige la iglesia, no un hombre, es Cristo mismo el que la dirige. Y que esta iglesia, aún la iglesia visible, también tiene una característica espiritual. Y este vínculo del amor debemos cuidarlo, protegerlo, porque esa es la voluntad del Señor. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga.